Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos, por supuesto, como siempre, en Hablemos de Salud, este programa que se transmite desde el Hospital Dr. Gustavo Frique, a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y, por supuesto, a los que se pierden los programas de repente y los quieren volver a retomar en el canal del hospital en YouTube. Vamos a hablar de un tema que es particularmente relevante y que es común para todos. Yo creo que no hay nadie en el mundo, salvo algunas personas que tienen algunas patologías, me imagino, que no sienten el dolor. Así que hoy día vamos a hablar un poquito del dolor, ¿les parece? Para eso invitamos a un anestesiólogo, especialista en dolor, digamos. No sé si existiera un cargo para eso, pero el doctor Sebastián Córdoba. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y de poder compartir con usted unos minutitos acerca de algo que realmente es importante para todos. Sí, porque en realidad uno... Y yo creo que a todos sabemos cuando algo nos duele, pero no sabemos de repente, y si nos puede dar como una definición, un poquito más de avance sobre realmente qué es el dolor y si hay distintos tipos de dolor. Bueno, eso es una pregunta que se intentó definir hace muchos años, de la primera definición pasando por la del 78 y el 2020, que es la más actualizada, que habla sobre que el dolor es básicamente una experiencia sensorial y emocional, ¿verdad? Asociada a una amenaza que puede ser real o potencial, ¿ya? Y esta definición menciona estas características porque hoy involucra mucho la parte emocional y las experiencias pasadas que el paciente puede tener en relación a hechos personales. Y eso explica por qué, por ejemplo, un paciente que se opera de la misma cirugía puede percibir umbrales de dolor e intensidades de dolor distintas respecto a su compañero que está operado al lado. Hay distintos tipos de dolor, entonces. Claro, y obviamente esto, usted pone cara de sorprendida porque es un poco como el dolor. El dolor no es una receta de cocina. El dolor, la verdad es que tiene diferentes esferas. Y dentro de estas esferas existe la esfera física, emocional, incluso hablamos también de una esfera que es casi del alma, ¿ya? Así de complejo y subjetivo es el dolor. Entonces, cuando una persona habla que le duele, rebatirle el realmente te duele o no es muy complejo porque tiene que ver cómo esa persona ha vivido él o su entorno el tema del dolor. Claro, lo que habíamos estado hablando es que muchas veces a las personas que sufren, por ejemplo, condiciones como la fibromialgia u otras, le dicen no, si a ti no te duele tanto o no te duele, o es una sensación tuya o es mental, que también se dice mucho. Claro. Ahora el dolor tiene diferentes clasificaciones, ¿verdad? Hay clasificación en relación al tiempo, es decir, hay dolores que son agudos, dolores que son crónicos, y eso lo determina el corte, por ejemplo, a nivel de consenso, los 3 meses, ¿verdad? Cualquier dolor que dura más de 3 meses se considera un dolor crónico. Hoy día hablamos de un dolor transicional, es decir, entre que el dolor es agudo y se transforma en un dolor crónico, existe un estadio que se llama dolor transicional y nos pone nuevos desafíos en tener unidades de dolor agudo, unidades de dolor transicional y unidades de dolor crónico. Hoy en el hospital contamos con una unidad de dolor agudo y con una unidad de dolor crónico oncológico no oncológico. Podemos hacer una definición, porque, perdón, pero a mí me pasará eso, pero uno dice, me duele. Y claro, te duele mucho, te duele poco, pero ¿cuál es la diferenciación entre un dolor agudo y un dolor crónico? Como le mencioné previamente, en términos de tiempo, cualquier dolor que dure más de 12 semanas se considera un dolor crónico. Y la diferencia está, por ejemplo, en que un dolor agudo, cuando usted se golpea la mano, ¿verdad? Y se inflama esa mano y a usted le duele, yo espero que junto al tratamiento y la evolución propia de la inflamación, en un par de días usted ese dolor desaparezca, ¿verdad? En un 100%. Cuando un paciente viene a nuestra consulta, viene a nuestra unidad con un dolor que tiene 2, 3 años incluso de duración, incluso más años, usted se imaginará, pero pacientes que viven con dolor lumbar 10, 20 años, las expectativas del manejo del dolor tienen que ver de acuerdo a los cambios que ocurren con ese dolor en el cuerpo. Y esos cambios ocurren a nivel de la estructura donde duele, es decir, a nivel de la rodilla, por ejemplo, o en la zona de la columna, pero también hay cambios a nivel cerebral. Por tanto, las expectativas del dolor en un paciente con dolor crónico
no es que el dolor desaparezca, porque lo más probable es que no va a desaparecer, pero sí lo que vamos a lograr va a ser mitigar ese dolor. Y para eso hay ciertos consensos en cuánto debiésemos mitigar el dolor para considerar si mi tratamiento en el contexto crónico es efectivo o no es efectivo. ¿Y qué tipo de pacientes sufren dolor crónico? Mira, si uno busca la literatura y que se condice con lo que nosotros tenemos en el hospital, te podría decir que la primera causa de dolor crónico es no oncológico, y del no oncológico es el músculo esquelético, es decir, músculos, articulaciones. Y cuando uno va a ver el listado, cuál es el número 1 de esos pacientes, el dolor lumbar por lejos es el más frecuente. Es decir, uno ve la estadística a nivel mundial y de 10 pacientes, 8 pacientes han tenido algún lumbago en su vida, ¿ya? El problema de esto es que este dolor lumbar se hace crónico y el paciente finalmente termina alterando sus funciones de vida cotidiana, es decir, sus actividades laborales, ¿verdad?, sus actividades familiares y por supuesto sus actividades personales. Ya, perdón, pero voy a preguntar algo. ¿Significa que este dolor crónico nunca se va o vuelve recurrentemente? ¿O tiene picos? Las dos cosas. Hay dolores que, de acuerdo al tipo de dolor, hay un dolor que tú lo vas a tener de forma permanente, ¿verdad? Y un poco que lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes. A veces tu dolor no va a desaparecer, pero muy distinto que tú me digas, ¿sabe qué, doctora? A mí me dolía antes. Si le ponemos una escala, cuantifiquemos, objetivemos esto, de 0 a 10, siendo 0 no dolor, y el día el más fuerte que has sentido en tu vida, y tú me dices, antes me dolía 8, y hoy día me duele 4. Doctor, ¿sabe que a mí antes me dolía todo el día, y además tenía crisis de dolor durante el día? Hoy día me duele de forma esporádica 1 o 2 veces al día. O doctor, ¿sabe qué? A mí antes yo tomaba 10 pastillas para manejar el dolor, y aún así me dolía, hoy día tomo 1. Todas esas son formas de demostrarte que has tenido un avance en tu manejo del dolor. Es decir, que vayan en pro de mejorar tu funcionalidad, que finalmente eso es lo que importa. Al paciente no le importa un número, al paciente no le importa una escala, al paciente lo que le importa es volver a tener su vida normal. Y eso es un poco lo que nosotros tratamos de hacer junto a un equipo de profesionales, tratar de reinsertarte en tu vida lo más cercano a lo que era antes que apareciera el dolor. Claro, porque además tú tienes efectos, como usted estaba mencionando, en la mente, en la forma de funcionar y emocionalmente también. Por supuesto, eso es lo que le va a hacer complejo el dolor. O sea, a esto no es una ecuación matemática, en verdad no es una receta de cocina, yo hago esto y pasa esto, no. Tú en dolor, yo puedo haber hecho una técnica del punto, yo soy anestesiólogo y me subespecialicé en dolor crónico intervencional, entonces la mayoría de mis pacientes recurren a mí porque hay que hacer algún procedimiento de dolor. Entonces, yo puedo haber hecho un procedimiento de libro, ¿verdad?, con la técnica perfecta, pero si la parte mental, la parte emocional del paciente, que por supuesto sufre el dolor, no es manejada, no es acompañada, muchas veces el tratamiento no es efectivo. Entonces esto hace importante que finalmente para este tipo de terapias el trabajo multidisciplinario es fundamental, donde trabajen psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, kinesiólogos, fisiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Usted habló del dolor intervencional y entonces, bueno, y aquí viene uno se pregunta, porque se supone que cuando uno se interviene para que le deje de doler, digamos. Pero resulta que usted me habla del dolor post-intervencional, me imagino que crónico. Sí, a ver. ¿Es porque el dolor se extiende posterior a la intervención? No, cuando yo me refiero a dolor intervencional me refiero a que entre el no hacer nada y la cirugía en un dolor existen diferentes posibilidades. Entonces, por ejemplo, en el dolor lumbar, donde por ejemplo las causas de dolor lumbar son las hernias, ¿verdad?, del núcleo pulposo. Entre no hacer nada, que es decir, no hago nada, existen los medicamentos, existe la fisioterapia, procedimientos mínimamente invasivos donde participamos los algólogos intervencionales, y si a pesar de todo eso no funciona, que regularmente 7 de cada 10 pacientes sí funciona el tratamiento que hacemos junto a los kinesiólogos, ese 3 de 10 pasan a una intervención, ¿ya? Entonces finalmente el algólogo intervencional funciona como una intermedio entre el kinesiólogo, que es la terapia conservadora, y la terapia quirúrgica. El segundo punto que tú mencionas te refieres al dolor crónico postoperatorio, ¿ya? Y ese es otro tema y que es una preocupación constante y un miedo constante que tienen los cirujanos y que tenemos los anestesiólogos en nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cómo se define este dolor crónico postoperatorio? Como aquel dolor que ocurre después de una cirugía en la zona cercana o en la misma zona de la cirugía, que dura más de 3 meses, nuevamente aparece el mismo concepto, pero que no se explica por una complicación quirúrgica, es decir,
que no esté infectado, ¿verdad? Que no haya vuelto a abrirse la herida, ¿verdad? En el caso de la traumatología, que no se vuelva a fracturar el hueso, etcétera, etcétera. Salió todo bien, pero me duele igual. Claro. Y a pesar de eso, como dices tú, el cirujano dice, oye, yo lo operé y veo la imagen o veo la comprobación y se ve bien, hay pacientes que quedan con dolor. Y lamentablemente hay cirugías que tienen más riesgo que otras. Dentro de estas, por ejemplo, las cirugías que son de tórax abierta, la cirugía de mama, que lamentablemente es muy frecuente por el cáncer de mama, la cirugía de hernia inguinal, que pareciese ser una cirugía muy simple, pero en términos de dolor crónico postoperatorio es de una vez con mayor incidencia, ¿ya? Y por supuesto, también existen factores que son propios de los pacientes, ¿verdad? Que van a aumentar el riesgo que los pacientes tengan dolor crónico postoperatorio. Por ejemplo, ¿qué condiciones podrían afectar eso? Hay condiciones físicas, es decir, condiciones del paciente, condiciones físicas, condiciones mentales y condiciones quirúrgicas. Condiciones físicas, ser mujer, ser persona joven, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de dolor crónico postoperatorio. Condiciones psíquicas o mentales, un paciente que viene con un trastorno de ansiedad, con un trastorno del ánimo, con una condición que se llama catastrofismo, que es, por ejemplo, que el paciente todo lo ve mal, es decir, no, yo estoy mal, esto va a salir mal, tiene mayor propensión a desarrollar dolor crónico postoperatorio. Y también, como te mencioné previamente, hay cirugías que tienen mayor riesgo de dolor postoperatorio. Por tanto, el desafío que tenemos nosotros como hospital hoy día es que para poder tratar de mitigar este dolor, que no deja de ser importante, porque al final del día no solo afecta al paciente, afecta a la institución y finalmente termina afectando al país, porque perdemos masa crítica de trabajo, ¿verdad? Y todo lo que implica tener una persona joven, trabajadora, fuera del sistema social. Y además afecta a toda la familia, además, porque a veces una persona que está sufriendo hace sufrir a todo su entorno. Por supuesto, y eso es un poco lo que ocurre con el dolor. O sea, cuando hablamos, volvemos al punto de origen, el tema de que no solo afecta a lo físico, sino que también lo mental. O sea, imagínate una persona joven que trabajaba, que se opera, y se opera para recuperarse, y finalmente no lo logra, y termina con una secuela el resto de su vida, donde probablemente va a perder trabajo. Muchos de estos pacientes pierden el ambiente de familia, y otras complicaciones que la verdad es que tienen un impacto para el resto de la vida de los pacientes. Usted estaba hablando de aquellas cosas que trabajan en el poli del dolor crónico, me estaba comentando. ¿Qué terapias hacen ahí? ¿Qué cosas, hasta dónde podemos llegar? Sí, mira, a ver, nosotros el 80%, 85% de nuestros pacientes son en el contexto de dolor crónico no oncológico, ¿ya? Hay algunos pacientes específicos desde el punto de vista oncológico, es decir, derivados por el grupo de cuidados paliativos, que nos derivan los pacientes para algún procedimiento puntual para el manejo del dolor. Volviendo al punto de lo no oncológico, lo que más vemos es acorde a lo que vemos en la literatura, es decir, dolor musculoesquelético. Y dentro de eso lo que más vemos son dolor lumbar, patología degenerativa, y dentro de esto es la artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de hombro, ¿verdad? Patología asociada a estas articulaciones, tendinitis del manguito rotador crónico, ¿verdad? Del codo, rodilla, etcétera. Vemos dolor neuropático, pacientes que tuvieron un herpes zóster, por ejemplo, y quedaron secuelados con dolor neuropático postoperatorio, o sea, post-herpes, perdón. Pacientes después de cirugía de dolor crónico postquirúrgico, cirugías, por ejemplo, de las mamas, tiene una alta incidencia de dolor neuropático postoperatorio. Pacientes que se operaron de prótesis de cadera y rodilla, entre un 10 y un 12% de estos pacientes pueden quedar con dolor. Es decir, de 10, 1 al menos va a quedar con un dolor crónico post-prótesis. Entonces, nos vemos enfrentados a diferentes tipos de dolores, ¿verdad? Síndrome doloroso regional complejo, que va a requerir terapias que son farmacológicas, pero en el caso mío, terapias que son intervencionales también. Ya. Y para esas personas, porque parece que son hartas, digamos. Sí, tenemos hoy día nuestro número, al menos lo que llevamos hasta la semana pasada, son más de 280 pacientes que tenemos. Y debe ser un porcentaje respecto de toda la gente que anda circulando por la vida con un dolor crónico. Por supuesto, hoy día lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de respuesta a toda la red. Yo le estoy mencionando netamente pacientes que son del hospital. Claro, me imagino que debe ser algo cada vez más requerido, además a medida que lo vamos conociendo también. Sí, la estadística chilena y a nivel mundial es que dice que de 1 de cada 4 chilenos sufre algún dolor crónico. O sea, imagínate, 25% de la población chilena sufre algún tipo de dolor crónico. Y ahí es donde aparecen ciertas frases que se van repitiendo en los pacientes, es que yo me acostumbré a vivir con dolor.
no, el dolor ya es parte de mí, yo me levanto con dolor, pero ya estoy tan acostumbrado. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos, ¿verdad?, nuestra batalla cultural, por decirlo así, en decirle al paciente que no es normal. No es normal vivir con dolor, que esto tiene solución o muchas veces tenemos formas de mitigar el dolor. Y ahí es donde nace, o es uno de los propósitos por cual nace esta unidad. Ya, y entonces, para todas esas personas que viven con dolor, no solamente tratar de abordarlo, digamos, sino que qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, más allá de la farmacoterapia, para poder aliviar un poco el dolor, por ejemplo, de un paciente. Mira, a grosso modo existen terapias mínimamente invasivas, es decir, inyecciones, infiltraciones, bloqueos, ¿verdad?, que se hacen bajo ecografía o bajo rayo X, incluso bajo scan, bajo TAC, donde podemos ir a buscar la fuente de dolor, ya sea un nervio o sea una articulación, ¿verdad? Y esa poder, a través de terapias como el uso de medicina regenerativa, donde está el plasma rico en plaqueta, el uso de radiofrecuencia, de neurólisis química como el alcohol o fenolización, logramos ir a mitigar este dolor en base a procedimientos que se denominan mínimamente invasivos. Y supongo que no existen las recetas mágicas, como usted estaba comentando, pero estoy pensando, por ejemplo, en aquellas personas que recurren a otros métodos, por ejemplo, métodos alternativos, no sé, meditación, utilización de, no sé, pues, aromaterapia, no tengo idea. ¿Existen eso? ¿Sirven esas cosas? Sí, mira, la verdad es que hoy día la medicina en general ha demostrado que no hay un solo camino, no hay una sola solución. Yo soy muy partidario o soy muy pro esta medicina complementaria, más que alternativa. Yo me gusta llamarlo complementaria, ¿verdad? Que va de la mano, o sea, vuelvo a insistir, dolor es una concentración de experiencias de vida que hace que tengamos que echar mano a diferentes herramientas. O sea, una herramienta es la mía, lo intervencional, pero está demostrado, por ejemplo, cuando tú vas al psicólogo, que el solo hecho de ir al psicólogo ya te hace bien. Más allá del contenido de la conversación con el psicólogo o el tipo de terapia que el psicólogo puede hacer contigo, el solo ir que alguien te escuche te hace bien. Entonces, eso se aplica para el dolor. Entonces, sí, la aromaterapia, ejercicios de respiración, ¿verdad? El compartir con otras personas que están viviendo una situación parecida a la tuya, ¿verdad? Todo eso va a favorecer a que puedas, del punto de vista de la percepción del dolor, modificarla, que es una etapa súper importante. Bueno, podemos hablar mucho más porque tenemos harto que preguntar, pero lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Vamos a agradecerle al doctor Sebastián Córdoba, anestesiólogo y encargado de la unidad de dolor crónico no oncológico del Hospital Dr. Gustavo Frique, y los dejamos invitados, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube para seguir escuchando y aprendiendo más sobre nuestra propia salud. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.